vamos a ir avanzando con la siguiente mesa para ir en tiempo. Estamos en una mesa muy interesante sobre novedades farmacológicas y es para mí un placer presentar hoy a Rita Birne, que es nuestra referencia portuguesa en la GenDiab. Ella trabaja con nosotros desde hace ya muchos años, viene a todas nuestras reuniones y es un placer para nosotros hoy presentarla como ponente. Nos va a hablar sobre nuevos fármacos para el tratamiento de hipertensión arterial refractaria en pacientes con enfermedad renal diabética y enfermedad renal crónica. Adelante. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy entusiasmada. Soy una aficionada de esta reunión, que creo que es la más espectacular de la nefrología clínica dentro de la diabetes y es un placer estar aquí. Eu creo que vou cambiar para inglês porque, well, they are both bad, but I think it's better than my Portuguese a little bit. So, but if you want, I can cambiar outra vez if you prefer, okay? Maybe both at the same time. So these are my disclosure. Let's start the other way around about the title, okay? So let's start with ASIs, aldosterone synthase inhibitors, that we just heard in the last session, and we heard a lot about this. I'm not going to repeat everything. We are all aware of the expansive trajectory of aldosterone and MR activation, and we know the importance of the role in blood pressure, in kidney damage, in heart damage, in brain damage of aldosterone, and we know that treatments with RAS cause aldosterone excess, and if we have a drug that blocks the synthesis of aldosterone, we can have a very good object there. So, but why, maybe this is the first question, right? Why use ACEs when we already have finerenone and other MRAs? Well, for the first thing, we also have aldosterone leading with non-genomic effects, which are non-mediated by MR. And other thing is that when we block the synthase of aldosterone, is just in one zone, one specific zone of the zona glomerulosa of the adrenal glands. And finally, we know that MR receives other physiological ligands like cortisol, and well, I will say that can be a bad and a good thing, okay? It depends on the context. But let's move on. So the difficulty here is that the synthase is very similar to the synthesis of the cortisol. So these drugs, they have to be very, very specific. And we have now 3 selective ACEs evaluated in phase 2 trials, and they are all done as a once daily oral dose. So let's look at the trials. We have 2 hypertension trials and we have 1 kidney trial. Let's focus on the hypertension trials. So these are, of course, phase 2, so for efficacy and safety, we have several doses of the drugs. The primary outcome was positive in this trial, so it was a significant decrease of systolic blood pressure versus placebo with these drugs, and the adverse effect was, of course, hyperkalemia. We had the first trial with baxdrostat had conflicting results with the recent presented HALO trial, but this HALO trial has lots of issues about adherence and other issues, so all of them are moving to a phase 3 trial, okay? So let's now look at more detail at the kidney trial, which many of us participated as well. I'm not going to try to say that number, so for me it's the BI drug, okay? This ASI BI drug for CKD with and without diabetes was tested in almost 600 patients. 70% of them had type 2 diabetes. If you look at the characteristics, it's not very different from the Fidelity study, okay, the baseline characteristics. And the design of the trial was we had first a randomized period, which patients were put on empagliflozin or
empagliflozin matched placebo, and then they were randomized again with several drugs of the BI drug in both groups, with and without the SGL2 inhibitor. And the primary outcome was albuminuria, and it was strongly positive. We had a 40% decrease in albuminuria in both arms of the studies with and without empagliflozin, which kind of shows that this is an addictive effect with different mechanisms of actions, right? And subgroup analysis showed consistent decrease in both diabetic and non-diabetic CKD, GFR under 45, and albuminuria. We saw an early decrease in GFR, which is expected, and then stabilized with the respective placebo group, maybe slightly more in the patients on empagliflozin at the first time. Here we have the adverse effects. Investigator-reported hyperkalemia was higher with the BI drug. We have some cases of hypertension, and acute kidney injury was infrequent. The placebo-corrected mean change in potassium was not very different from finerenone either. It is a little bit smaller when in the group combined with deflozin. Okay, let's move now to sparsentan. I cannot talk only about sparsentan in this talk, so I have to talk about the new endothelin receptor antagonist, so I'll try to move on. So sparsentan is a dual endothelin angiotensin receptor antagonist. It's the first in class with this characteristic, and it was approved just 2 weeks ago for the treatment of adults with primary IgA nephropathy with proteinuria over 1 gram per day. So it has two parts of the molecule responsible for the affinity of AT1 receptor for angiotensin II and for ATI receptor for the endothelin 1. And I'm not staying here for long because it will be talked in the next session, but we know that there is a strong crosstalk between endothelin system, RAS system, and also sympathetic system, aldosterone, and there's an excellent review from your group here, and I strongly advise that. So the approval came after this trial, PROTECT. It's a phase 3 trial, and they randomized sparsentan versus irbesartan, and 400 patients were enrolled with proteinuria over 1 gram and GFR over 30. The trial was positive. Primary outcome was proteinuria at 2 years, and it was 40% lower in the sparsentan group. It was much more a complete and partial proteinuria remission in the patients with this drug, impressive numbers here, highly significant. And in the side effects, well, the first thing we notice is a huge amount of treatment emerge adverse effects, right? But not very different in both groups, 88%, 78%. And what was different was really, of course, fluid retention, peripheral edema, hypertension, and a few cases of acute kidney injury. Nonetheless, use of diuretics was reported to be the same. Serious adverse effects were the same as well, and no cases of heart failure here. You'll remember Sonar. Not a very big difference in blood pressure, maybe a little one in diastolic blood pressure, so not explained the albuminuria results by that. The rate of change of the slope at GFR was different in the chronic slope, a difference of 1.1 milliliter per minute per year, and not reach significance in the total slope. And there is ongoing an open label expansion phase that is allowing the addition of flozin, so we'll hear about that in the near future. Okay, and
In SGS, we know all of that about endothelins, and endothelial ETR receptor expression is associated with podocyte injury and oxidative stress in these particular patients. So after those cells and animal studies, and after the DUET study, which was a phase 2 study, a short one, but very positive for proteinuria reduction in these patients randomized to irbesartan, there was a space for a phase 3 trials as well in this disease, in this difficult-to-treat disease, FGS. So we have 317 patients with primary FSGS or hereditary FGS. It was not exclusion, it was to include those patients with proteinuria over 1.5 grams and GFR over 30, randomized to sparsentan or irbesartan. The proteinuria was significantly reduced with sparsentan, 25% reduction. We had more complete and partial remissions with sparsentan. When we look to adverse effects, they were not very different between the two groups. More hypotension and anemia with sparsentan, with point to fluid overload, of course, but no heart failure adverse events. But the primary endpoint here was eGFR, and not like the IgA trial, it was no difference here. And that's in a huge high-risk population. The GFR was decreasing strongly, 5.7 milliliters per year in the irbesartan group, and no difference in both arms, not on a total and not even on the chronic slope. Well, the open-label extension of the trial is ongoing, and we heard more about that as well. But when those two trials were made, we were not on the Flozins area for everyone. So we now have this very recent trial, Zenith CKD. It's a phase 2b trial yet with zibotentan, more with DAPA, versus DAPA only in CKD patients with or without type 2 diabetes, GFR over 30, and albuminuria over 150 milligrams per gram. The primary endpoint was mean change in albuminuria, and it was positive with both doses, a decrease of about 30% versus the control group, which had DAPA. And the fluid retention events were similar to placebo in the lower dose, so we are pointing to the lower dose here, and because the fluid retention events are dose dependent. But we have to keep in mind that this, in all these trials, but in this trial as well, these were very selected patients. They had to monitor BNP, they couldn't have anemia, they couldn't have cardiomyopathy, and even though the adverse events leading to drug discontinuation were over 10%. In GFR, this is a short study, so we saw an initial acute drop similar in all three arms, and then the return to the level after stopped the drug. And there was a decrease 3.6 millimeter mercury with the drug versus only the Flozin. The effect on albuminuria was consistent in every subgroup. And a few weeks ago, it was presented at World Congress of Nephrology that absolute rates of fluid retention were higher among those with eGFR under 45 and with those with type 2 diabetes in all groups, but no difference between DAPA only and DAPA and the endothelin agent group. So this is the era of endothelin antagonist trials in proteinuria renal disease. We saw zibotentan is the most selective of all. We saw the DIRO, the duple antagonist with the duplex and the PROTECT trial. But I have to talk to you about another endothelin antagonist in the next few slides. And I'm getting
again in the resistant hypertension treatment, which I already afforded in the ACIS trial. And this is aprocitentan. Aprocitentan is a non-selective endothelin receptor antagonist, so not dual, it's only for endothelin, but it's not selective, so it also blocks ETB, and he has a long half-life, and he is the first approval of an oral hypertensive agent for a new therapeutic pathway in nearly 40 years, okay, very recently approved. And this is the trial, Precision, a phase 3 trial. It was in resistant hypertension patients. Half of them had diabetes, GFR over 15. And the primary endpoint was the change in systolic blood pressure, which was positive with a difference of 3.8 in the aprocitentan group versus the placebo group. When we look at adverse events, we see that adverse events are, again, fluid retention, again, dose-dependent. So this is the design of the trial. It was a very elegant trial, but even though there was a huge decrease in the placebo, which was not a placebo, it's a pill with 3 antidepressive drugs at the first weeks of the trial. So the decrease in blood pressure was very impressive, but it was very impressive in the placebo arm as well. And there was an increase after withdrawal of about 6 milliliters per mercury at the end of the trial. The effect seems to be more pronounced with lower GFR. And the same in 24 hours monitoring of blood pressure, an effect that is more pronounced in the patients with CKD. There was an albuminuria reduction, 30% in part 1 of the trial, and then it went up when stopped the drug. And here we have the fluid retention effects, a few cases of hospitalization for heart failure, and more diuretic used in the aprocitentan groups. Now we are moving to the end. The last European guidelines for the management of arterial hypertension were recently endorsed by European Renal Association. This is a publication from last Valentine's Day, okay, 14th February, it's the same here, right? And this is the final scheme that they presented us. So the great message, the first message here, besides what we already know, is that they enforce that we have to add SGLT2 inhibitors and finerenone in the ones who have that indication. And we know that we use these drugs that in patients with hypertension, they can be quite useful for those patients because they have an effect in those patients. So that's the first improvement in these guidelines. And then we have the first step, which has to be an RAS blocker if we have proteinuria, of course, and the diuretic if we have volume overload, of course, but that's the indication for doing those 2 drugs first with no indication. And then the step 2, the 3 drugs at maximum tolerated drugs associated. In step 3, is to add Spiro if we have not advanced CKD and a normal potassium, and this refers to the CLIC trial, chlortalidone otherwise. Only then we have beta blockers and other antihypertensive drugs. This is just an example of finerenone and 24 ambulatory blood pressure. Greater reductions were observed due to increased systolic blood pressure at screening. They can be quite impressive. We are seeing numbers which are quite similar to the aprocitentan trial, right? And we can see some small
cohorts with SGLT2 inhibitors showing the same in salt-retaining patients in fluid overload. The effect on hypertension can be very impressive. And so we are all coming here. My friend Gorriz is going to talk about this in the next session, so I will not talk. But yes, we are setting the scene for a personalized medicine approach to diabetic kidney disease, and these drugs will have a role there, we hope. So this is to conclude. ACEs produce clinical immune improvements in albuminuria and are moving to phase 3 trials in CKD and resistant hypertension. Hyperkalemia seems manageable. Endothelin antagonists have just been approved, sparsentan, or recommended for approval, aprocitentan, by EMA for the treatment of IgA nephropathy and resistant hypertension, respectively. ET antagonists reduce CKD progression in type 2 diabetes and CKD, reduce proteinuria in primary FSGS and in IgA nephropathy, addictive nephroprotection on top of SGLT2 inhibitors, and on finerenone. We heard more about that in the future. Zibotentan enhances the anti-proteinuric effect of DAPA in CKD. Watch out for the Zenith High Proteinuria 12, results in 2027. And endothelin antagonists cause dose-dependent fluid retention. Its severity is associated with comorbid cardiovascular and CKD, and can be ameliorated with SGLT2 inhibitors on board. And thank you. Gracias por vuestra atención. El siguiente ponente es el doctor Gorriz. Que va a compartir la mesa con el doctor Navarro sobre la actualización en la nefroprotección, pensando en el horizonte no solo de este año, que queda en interrogante 2024, sino lo que venga posteriormente. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a la mesa, gracias a Rita por la magnífica presentación con los fármacos nuevos. Luego hay bastante tiempo para preguntas, porque Rita tiene mucha experiencia con todos estos ensayos, porque los ha participado en todos, o sea que vamos a contarle y preguntarle cosas. Bueno, pues vamos a hablar, entre Juan y yo vamos a hacer una charla que se llama A la Limón, hablando de novedades, ¿no? De SGLT2. Realmente no ha habido, los grandes estudios ya están prácticamente todos publicados, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en este sentido, canagliflozina, el SGLT2 que, pues a lo mejor por mala suerte de las empresas anteriores, pues no ha podido desarrollar más estudios, pero sin duda ninguna potencia. Esto nos habla del efecto intensivo de los SGLT2. En ensayos que muestran efectos sobre muerte cardiovascular, insuficiencia cardíaca, incluso insuficiencia cardíaca, según la tasa de filtrado glomerular, en todos los rangos es beneficioso, e incluso de la misma manera en todos los rangos de albuminuria. O sea que tenemos los SGLT2 con cada vez, no hay duda de ningún tipo. Incluso hablando de canagliflozina, el doctor Juanjo Gorgojo, que ayer estuvo con nosotros, ha publicado este artículo sobre el Intensify, sobre el efecto de cambio de 100 a 300 miligramos de canagliflozina. Es un estudio multicéntrico español en el que se observan cambios importantes en la glicada con un SGLT2 como 1.3 y cambios en el peso como hasta 5 kilos. Esto puede ser de interés. Otro estudio de Juan Navarro y de su equipo nos muestra que, analizando distintos SGLT2, en este caso empagliflozina, dapagliflozina, canagliflozina, por una parte continúa recordándonos el efecto sobre reducción de la inflamación, demostrando en estos pacientes una reducción del TNF-alfa en orina y además un incremento de cloto en sangre, es decir, cloto, hormona antienvejecimiento, mecanismos de nefroprotección y su equipo está trabajando en ello. Yo creo que esto es un aspecto que debemos de seguir investigación sobre inflamación con ISGLT2. Otro aspecto que me gustaría destacar es que sepamos que la albuminuria no solamente es una enfermedad renal, sino es una enfermedad del endotelio. El riñón es un manojo de vasos que conforme vamos haciendo más capilares, es un endotelio especializado. Este endotelio especializado
el primer contacto con la sangre son glicosaminglicanos. Glicosaminglicanos que están con esta célula endotelial que cuando vemos la membrana basal glomerular renal con este endotelio y estos glicosaminglicanos son lo que sirven de soporte a este endotelio. Y en el contexto de elevada glucosa, productos de glicación avanzada, inflamación, angiotensina, hipertensión, lo primero que se destruye y se pierden son estos glicosaminglicanos. Bueno, pues recientemente hemos publicado un análisis de biomarcadores del estudio Rotate, que publicamos en el JASN. Este está publicado en Diabetes, Obesidad y Metabolismo, en el que analizamos una serie de biomarcadores y nuestros resultados nos muestran que en este caso una protección renal preservando los biomarcadores. En este caso, marcaremos marcadores relacionados con heparansulfato, que heparansulfato nos dice de forma indirecta la estructura que, en este caso, el ISGLT2, dapagliflozina, mantiene o preserva el glicocálix del endotelio. Por lo tanto, tenemos quizá un nuevo mecanismo para añadir en todos estos mecanismos de los ISGLT2, de manera que los ISGLT2, y en este caso dapagliflozina, preserva el endotelio y probablemente está dando lugar a esos primeros beneficios en etapas muy tempranas. Esto ya es un estudio en humanos. Hay estudios con diferentes ISGLT2 en animales de experimentación, pero este es el primer estudio en humanos que está recientemente publicado. Y cuando se comparó con eplerenona, que era el fármaco con el que se comprobaba, eplerenona no inducía estos cambios. En cambio, la combinación, de nuevo, producía un beneficio para la preservación del glicocálix. Otra pregunta es si debemos suspender o no los ISGLT2 en diálisis. Yo creo que es un tema que nos preocupa mucho a los nefrólogos y esto es un póster que se presentó recientemente en el que analizaron aquellos pacientes que en el estudio de DAPA-CKD continuaron en diálisis. Y dentro de la continuación son los pacientes en azul clarito, en este caso, o en naranja, en el grupo placebo. No existían diferencias significativas en los grupos y tampoco existieron diferencias en seguridad. Por lo tanto, esto nos dice que continuar en diálisis es seguro. Y además, en este otro artículo del European Heart Journal del Dr. Lamberts, nos muestra que entre aquellos pacientes que los investigadores continuamos con dapagliflozina del DAPA-CKD, la tasa de mortalidad era exactamente la mitad, es decir, 17,6% 8,6% en el grupo de dapagliflozina y 13%, prácticamente el doble, en el grupo de placebo. Obviamente es una N relativamente pequeña, son datos numéricos, pero nos pueden orientar a ello. ¿Cómo podemos saber la respuesta a esta pregunta? Pues yo aquí voy a hacer una proposición que no es absolutamente deshonesta. Esto es un estudio que han coordinado el doctor Ron Gansborg y el doctor Guido Lamberts en Holanda, ambos, y nos han invitado a España. Lo digo porque si estáis interesados, contactad conmigo, soy National Leader del proyecto, y el estudio habla de que no existe respuesta a los pacientes que tienen filtrado por debajo de 20, porque por indicación de ficha técnica no se empieza, a no ser de que tenga insuficiencia cardíaca y continúe, los pacientes en hemodiálisis con diuresis residual más de 500, o los pacientes con diálisis peritoneal con diuresis residual más de 500, o los trasplantados con filtrado por debajo de 45. Estos son los 4 grupos del estudio. El estudio ha pasado al comité ético, ha empezado en Australia, Holanda y Alemania, llevan poquitos pacientes reclutados, pretende unos 2.000 pacientes incluir y nos han invitado a España. Por lo tanto, si estáis interesados, comentadme. El estudio es muy sencillo porque no hay que hacer nada complejo, es incluir pacientes, randomizar y solo mide eventos de muerte, ingreso o inicio de diálisis. Es un estudio que está remunerado, obviamente, y bueno, es independiente. No obstante, un ISGLT2 versus placebo en estos pacientes, si os interesa, contactad conmigo y yo creo que es muy fácil meter 30 o 40 pacientes por grupo. En este estudio, los endpoints son mortalidad, insuficiencia renal y hospitalización. Y ya está. Es un estudio que no es nada complejo y yo creo que es factible. Y probablemente en 2 o 3 años podrá dar la respuesta a esto que no sabemos. Bueno, realmente los ISGLT2 son los grandes estudios y el último estudio que ha sido el EMPA-Kidney, pues siempre voy a repasar algunos datos, más de 6.600 pacientes con un porcentaje de no diabéticos más que de diabéticos y que un porcentaje de pacientes con menos riesgo que otros ensayos clínicos de ISGLT2 y con todas las etiologías de la enfermedad renal
que vemos en nuestros pacientes. Bueno, realmente en este último estudio muestran un análisis de las distintas etiologías. No voy a repetir que el endpoint primario fue positivo, pero simplemente repetir que no hay diferencias entre las distintas etiologías, sea diabético o no diabético, del endpoint primario renal. Sí que me parece de interés este paper publicado hace poco por el grupo, en el que dice, bueno, ¿la albuminuria baja más en los diabéticos o los no diabéticos? Pues bueno, el diabético es un paciente con más complejo, más complejidad, más microenvironment, un microambiente, por eso es toxicidad de la glucosa, y son pacientes de más riesgo. Pues en los diabéticos la tasa de reducción de albuminuria llega casi al 30% y en los no diabéticos el 16, 15, 17%. Y de la misma manera, el grado de efectos sobre la presión arterial es mucho mayor, 4 milímetros de mercurio de media en diabéticos, que en los no diabéticos, que es una disminución de la presión arterial modulada por los ISGLT2 más modesto. Otro aspecto que yo creo que hay que hacer mucho hincapié es el slope como endpoint renal. En este caso, la pregunta del estudio EMPA-KIDNEY es: EMPA-KIDNEY quiere demostrar si en pacientes normoalbuminúricos o con poca albuminuria o con filtrado glomerular reducido con poca albuminuria tiene efectividad o no. Realmente, si quitamos el slope inicial, porque lo que tenemos que contar es el slope crónico, vemos que en todas las situaciones, tanto diabéticos, no diabéticos, tramos de filtrado glomerular o incluso normoalbuminúricos, existe un beneficio importante del ISGLT2, en este caso albuminuria. Es una reducción importante del 50% en la progresión, pero sí que quisiera que viéramos esto. Para los non-believers, los que no se creen lo de los ISGLT2, un paciente con albuminuria, proteinuria, pues claramente existe un beneficio de todos los ISGLT2, DAPA, CKD, Credence, etc. En pacientes con microalbuminuria también se ha demostrado beneficio, una menor progresión del ISGLT2, en este caso EMPA, respecto al no ISGLT2, pero en pacientes sin albuminuria, que habíamos analizado esto poco o no lo habíamos analizado, fijaos, para los non-believers, la progresión del slope de la función renal en los pacientes con el ISGLT2 con EMPA es 7 veces menor. Claro, pautamos un ISGLT2 a un diabético de 50 y pico años, 60 años, y el estudio se cortó a los 2 años. Tenemos que pensar a medio o largo plazo. Si tenemos una disminución en normoalbuminúricos de 7 o 8 veces, estamos pensando que este paciente tiene que vivir 15 o 20 años más. Entonces, como no tiene albuminuria, pues incluso el doctor Carmine Zoccali hizo un editorial en Lancet que dice, no, todos los pacientes con enfermedad renal crónica deben llevar ISGLT2 independientemente del estatus de diabetes, filtrado o albuminuria. Y tal es así, Beatriz, que está en la mesa, y Alberto, que está enfrente, publicaron este magnífico artículo en el que analizan cuál es el tiempo hasta el fallo renal en los pacientes, diciendo que en aquellos pacientes que están con filtrados por debajo de 20, y esto lo comentó ayer Alberto, pues la posibilidad de los nefrólogos es poca, estamos con las manos atadas, y nosotros, que somos súper guays del Paraguay, somos súper buenos, a pesar de ser súper buenos, en los mejores nefrólogos del mundo mundial solo logramos menos de 2 años retrasar la progresión renal. Si somos los mejores, imaginaos lo que no sean los mejores. Claro, ¿qué ocurre cuando el paciente lo tratamos de forma precoz, con filtrados de 60 o en estadios iniciales? La probabilidad de retrasar el inicio de diálisis son 19, 18, 20, 20 y pico años. Por eso, esto es lo que insistió Alberto ayer, en insistir en la fase inicial, que en muchas publicaciones, esto es igual, del estudio Credence, la tortuga y la liebre reimaginadas, ¿no? Hay que pensar en esto porque si seguimos los slow podemos retrasar mucho el inicio de diálisis. Entonces, hablando de slow, hay que analizar el chronic slow, no la bajada, porque cuanto más bajada es mucho mejor. Y ahora después lo veremos. Y vamos a analizar el slow crónico para ver si es importante. Y este artículo lo publiqué hace un par de años para explicar el significado o cómo se deben interpretar las variables de los estudios renales, con los endpoints renales. 40% reducción de filtrado, duplicación de creatinina, muerte renal. Está explicado. Entonces, aquí hablaba que cuando elegimos el 57% de reducción, que eso es duplicación de creatinina sérica, como endpoint, conseguimos unos muy buenas hazard ratio, pero necesitamos muchos más pacientes que cuando queremos un 40% de reducción de endpoint con la hazard ratio más moderada, pero que es suficiente. Y si no tenemos suficiente dinero para reclutar más pacientes, utilizamos un hazard ratio, una reducción del filtrado de 30% y también es válido. Eso está demostrado con estudios de Joseph Kores en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría antes? Que el endpoint era la diálisis.
Y si tenemos que hacer un endpoint tan duro como la diálisis, tenemos que esperar 5, 6, 7, 8, 10 años para conseguir un ensayo. Por eso no teníamos ensayos. Pues bueno, ahora ni, como dicen las tómbolas, ni 57, ni 40, ni 30. Tome el papelito por un slope. El slope probablemente, aquí se pensó que puede ser un endpoint suficientemente válido para hacer estudios más cortos y con menos pacientes. Pues bueno, a raíz de ahí se analizaron que el chronic slope es la caída crónica del filtrado glomerular, pueden ser discriminar mejor estas variables dicotómicas sí o no, endpoint sí o no, de forma que se ha aceptado como un marcador sustituto de enfermedad renal y una diferencia de más o menos 1 mililitro minuto por año de diferencia entre grupos ya se considera que es un slope diferente o significativo. A raíz de esto, en un estudio, también el doctor Lambers, que parece que no tiene otra cosa, tiene un equipo fantástico y hace estudios súper interesantes, analizaron datos de Credence, DAPA-CKD, Ficelio, SONAR, Renal, IDENTE, imaginaos la cantidad de miles y miles de pacientes. Y analizó los diferentes endpoints utilizados y analizó la mortalidad, el inicio de diálisis, el filtrado cuando llega a 15, reducción del filtrado a 57, reducción del filtrado 40, reducción del filtrado por slope. Y no hubo diferencias en ninguno de estos endpoints. Por lo tanto, si yo tengo endpoints que requieren mucho esfuerzo, mucha energía, muchos pacientes y mucho dinero, y tengo otros endpoints que requieren todo lo contrario, probablemente va a ser más fácil que discriminemos la progresión renal con el slope y los nefrólogos tenemos una herramienta más para analizar esto. Entonces, es un tema que hemos estado hablando con Alberto y con Juan en ocasiones, y bueno, pues me tomé la molestia de trabajarlo para traerlo aquí, ¿no? ¿Hay diferencia entre que un slope se cruce con placebo, tratamiento antes o después? ¿Es bueno, es malo? Pues mirad, nuestra teoría es el paciente con más riesgo se cruzará antes el slope porque tiene mucho más riesgo. El paciente con menos riesgo se cruzará más tardíamente, pero lo importante es que se cruce y que gane el fármaco de tratamiento. Pues bueno, en el caso de Credence, que es un estudio con pacientes muy proteinúricos con filtrado reducido, a los 12 meses ya se encuentra el beneficio del fármaco claramente comparado con placebo. En el caso de DAPA-CKD, que podríamos decir que son prácticamente dos estudios hermanos, aunque DAPA-CKD incluye no diabéticos, tenemos a los 12 meses también. Es decir, pacientes con mucho riesgo, a los 12 meses ya hay beneficio. El EMPA-REG es un estudio en el que no son tan proteinúricos, pero el 100% tiene enfermedad cardiovascular, por lo tanto, son pacientes de riesgo y entonces también a los 12 meses se cruzan los fármacos. El EMPA-KIDNEY es un estudio que todos conocéis que tiene menos enfermedad cardiovascular, menos diabéticos, menos albuminuria, menos proteinuria y por eso se cruza más tarde. Ya no se cruza a los 12 meses, se cruza a los 18 meses. Y si pasamos, por ejemplo, a estudios en prevención primaria prácticamente, CANVAS, de riesgo cardiovascular, estudio de CANVAS que son menos proteinúricos, menos enfermedad cardiovascular, etcétera, 24 meses, como DECLARE, que DECLARE el 90% de los pacientes, o 93%, tenían un filtrado por encima del 60 y la albuminuria media era 14 o 15. Por lo tanto, en esta tabla yo pongo los grados de riesgo que tienen cada estudio y a mayor riesgo claramente se ve enfermedad cardiovascular, diabetes, filtrado y proteinuria, que los slope se cruzarán más tarde cuanto menos riesgo tenga el estudio. Y eso no quiere decir que sea mejor un fármaco que otro, sino que son diferentes fármacos en diferentes estudios. Y obviamente todos los ISGLT2 son beneficiosos. Y el problema es los IDBP4, que son los que tenemos que cambiar a nuestros pacientes y que no salga un paciente de la consulta nuestra sin un ISGLT2. Una confirmación más de esto es que, por ejemplo, en el estudio Credence, aquellos pacientes que tenían una glicada más normal, 6,57, el slope se cruzaba más tarde que en aquellos que tenían una glicada fatal, 7 hasta 12. De la misma manera, los pacientes que tenían mal control glucémico, la reducción de albuminuria era mayor porque estaban más complejos y más fastidiados, ¿no?, que aquellos que tenían una glicada normal. Por lo tanto, he intentado transmitir esta idea que todos son fármacos buenos, y lo que son los pacientes son diferentes y los estudios son diferentes porque utiliza diferentes pacientes, no por otra cosa. Entonces, en relación con esto, hay un estudio interesante que analiza unos 12.000 pacientes, un estudio de Corea, en el que analiza la caída del filtrado glomerular, que muchas veces los nefrólogos recibimos consultas, oye, ha caído el filtrado glomerular, y le dices, enhorabuena,
Dele la enhorabuena a su paciente que está haciendo mejoría de la hiperfiltración. No haced nada, no pasa nada, a no ser que caiga más del 30%. Bueno, pues en 12.000 pacientes con EMPA, DAPA o CANA, más o menos 3.000 de cada uno, analizaron que la media de la caída inicial tras ISGLT2 era prácticamente la misma y no había diferencias entre ninguno. Entonces, ante esta caída, una caída de menos del 30%, no hay que hacer nada. ¿Y qué hay que hacer con una caída de más del 30%? Bueno, vamos a ver. Este artículo, recientemente publicado en mayo, es interesante porque analiza el tema del potasio y ve pues, un grupo de pacientes como cae un porcentaje importante, por ejemplo, el EMPA-REG, 30%, los 3/3, más del no caía nada, otro del 10% y un 30% hasta el 30%. Y un 1 o 2% caía más del 30%. Bueno, pues aquí analizaron el tema del potasio y vieron que, miren, los pacientes que caían más del 30% tenían más tasa de hipercalemia, abajo, 30%. Tenían, además, más hipocalemia. Es decir, tenían hipercalemia y más hipocalemia y más uso de quelantes del fosfato. Entonces, ¿qué ocurría? Que en estos pacientes, cuando un filtrado glomerular cae más del 30%, que es cuando nos debe preocupar, ¿qué factores fueron los que se asociaron? Pues eran pacientes con más insuficiencia cardíaca, con más enfermedad cardiovascular, más enfermedad crónica, elevada glicada, más albuminuria, más bloqueo del sistema renina-angiotensina y más diuréticos y antagonistas del receptor mineralocorticoide. ¿Qué ocurre con esto? Pues va a ver. ¿Qué nos dice? Pues que en un paciente que cae más del 30% de filtrado, que chequemos el potasio, porque los ISGLT2 evitan hasta cierto punto la hipercalemia, pero significa que estos pacientes son pacientes de riesgo para darnos problemas, porque son pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, altas dosis de diuréticos, antagonistas del receptor mineralocorticoide y tienen más cambios funcionales hemodinámicos. Por lo tanto, caída más del 30%, vamos a ver qué pasa. Y si faltaba algo, este interesantísimo estudio japonés de hace nada, dice, vamos a ver retrospectivamente en 60 pacientes que biopsiaron, 40% de IgA nefropatía, de nefropatía IgA y el 13% diabéticos, a ver cómo están los glomérulos en los pacientes que biopsiaron por algún motivo, por proteinuria generalmente, y que recibieron ISGLT2. Vieron que la densidad de los glomérulos, la densidad, número de glomérulos por porcentaje de área, no variaba en ninguna de las etiologías. Pero observaron que aquellos pacientes que tenían mayor caída, más del 10% de filtrado glomerular, eran los que tenían un volumen más grande. Es decir, glomérulos hipertróficos, ya sea glomérulos por obesidad, que ha comentado la doctora Soler esta mañana, o glomérulos hipertróficos por intentar esa hiperfiltración. Por lo tanto, esto confirma que ante un deterioro del menor del 30% respecto a la basal, no hay que hacer nada, darle la enhorabuena al paciente y que aquí no pasa nada. Pero si cae más del 30%, sobre todo descartar altas dosis de diuréticos, porque son pacientes, muchos de ellos con insuficiencia cardíaca, que hay que ajustar a la baja la dosis, o el paciente ha tenido un episodio reciente de depleción hidrosalina, náuseas, vómitos, etcétera. Hay que valorar comorbilidades que haya presentado, agudos, infecciones, etcétera. A ver, teóricamente siempre nos han dicho los nefrólogos que una estenosis bilateral ateromatosa de la arteria renal induce esto, pero estos pacientes ya llevan un IECA o un ARA2 y esto ya se debía haber manifestado previamente. Pero bueno, tenemos que chequearlo y sobre todo vigilar el potasio, ya sea por arriba o por abajo, y ver un poco las condiciones comórbidas de este paciente. Sí que es interesante, esto no sé si habéis visto esta carta en New England, entonces resulta que es un señor que... En Medscape hay un comentario de esta carta que pone cosas que no pone en New England. Un señor que era un alcohólico, que eso no lo pone aquí, y que pues, tenía un seguimiento, había dejado de beber, y tenía un seguimiento con determinación en orina de alcohol. Bueno, pues el hombre pues resulta que lo meten a la cárcel porque decían que le detectan alcohol, etanol en orina, y el tío juraba y perjuraba por su familia que no tomaba alcohol. Entonces coincide con que el paciente empieza con un ISGLT2, empagliflozina en este caso, y ¿qué ocurría? Que cuando le hacían los test para llevarlo a la policía no es un laboratorio de ensayos clínicos, como tenemos muchos de aquí, que va directamente del pipí a la nevera. Pues esto se llevaba en un furgón y se almacenaba mal almacenado hasta que al día siguiente le hacían la determinación. ¿Qué parece que ocurría? Pues que este paciente, con la glucosuria inducida por el ISGLT2 y en alguna de las determinaciones que había bacteriuria y algún leucocito, inducía, en una muestra no bien refrigerada, inducía fermentación de la glucosa y aparecía el alcohol en orina.
Entonces, estos detalles, bueno, es una carta del New England, por lo tanto, es una cosa que a lo mejor debemos de tener en cuenta y esto se puede prevenir con una muestra con fluoruro de sodio o una muestra congelada al momento. El pobre hombre lo metieron a la cárcel y él juraba y perjuraba que no tomaba alcohol. Pero bueno, es una anécdota, pero me parece que ha sido interesante. Entonces, ahora pasamos al siguiente punto que vamos a repartir con Juan Navarro. Bueno, muchas gracias. No se os ocurre llevar la receta del ISGLT2 en el bolsillo porque no es eximente si os para la poli y os hace el test de alcoholemia. Bueno, está claro que los ISGLT2 han sido la gran revolución, pero hay vida más allá de ello. Esto es un metaanálisis muy reciente de estudios en vida real y bueno, lo que se observa es que esa reducción de riesgo, aquí sale una reducción de riesgo de un 46% de eventos renales, aquí los tenéis recogidos, pero sí es cierto que todavía tenemos que manejarnos con un riesgo residual. Y para ello, bueno, pues es importante recordar la fisiopatología y cómo las terapias actúan sobre estos factores fisiopatológicos, factores fundamentalmente hemodinámicos y metabólicos, y algunas de estas terapias también tocan el otro pilar fundamental, que es el relacionado con la inflamación y la fibrosis. Pero este escenario tiene un protagonista principal, que es el receptor de mineralocorticoides. Sabéis que hay una sobreactivación de la vía de aldosterona y una manera de actuar sobre esto es bueno, pues los antagonistas de este receptor. Desde la espironolactona, que fue el primero que apareció, la eplerenona de segunda generación, y ahora nos manejamos con los de tercera generación y tenemos uno de ellos, la finerenona, que ya desde principios de este mes las tenemos disponibles para usarlo. Bueno, sabéis los estudios pivotales, no vamos a entrar en detalle, Fidelio, Fígaro, en pacientes con enfermedad renal diabética, y el análisis preespecificado de todos los datos de estos dos estudios, el Fidelity, con más de 13.000 pacientes, con esos outcomes principales de naturaleza cardiovascular y renal, donde sí que se observa esa reducción significativa del compuesto cardiovascular y también esa reducción significativa, en este caso de un 23%, del compuesto renal. Esto hizo que de forma sin precedentes las KDIGO tuvieran que actualizar de forma rápida la guía que se había publicado en 2020 y en menos de 2 años aparece en la actualización, donde un punto fundamental es la recomendación del uso de finerenona en los pacientes con un filtrado de hasta 25 mililitros por minuto y que tengan albuminuria residual con un cociente igual o superior a 30 miligramos por gramo. Vamos conociendo algunos detalles más del Fidelity, por ejemplo, el análisis que se ha hecho en cuanto al efecto en función de la edad y del sexo. Aquí tenéis el rango de edad y veis que hay un beneficio consistente, no hay interacción. De la misma manera, en cuanto al sexo, aquí veis que se diferencian en varones, en mujeres premenopáusicas y en mujeres posmenopáusicas, y el riesgo, como digo, la reducción de riesgo es consistente. También analizan el slope, el famoso slope que ha comentado José Luis, la pendiente de pérdida de filtrado glomerular. Aquí veis en cuanto a edad y sexo, cómo de igual manera la protección, ese impacto beneficioso sobre la pérdida de filtrado se observa de manera consistente con finerenona en todos los subgrupos. Otro análisis que se ha hecho en Fidelity es cuál sería el efecto en función del nivel de resistencia a la insulina. Aquí lo que hacen es medir la tasa de disposición basal de glucosa y entonces clasifican a los pacientes en 2 grupos en función de la mediana de este parámetro y se observa cómo, de nuevo, independientemente del nivel de resistencia a la insulina que tuviera el paciente, el fármaco aporta beneficios sin diferencias significativas en esos grupos. Y por último, ya tenemos también algún análisis coste-efectividad. Este es un trabajo que se publica y se realiza en Holanda, y aquí veis cómo la combinación de finerenona con el tratamiento estándar, que en este caso es el bloqueo del sistema renina-angiotensina, aumenta el tiempo libre de eventos cardiovasculares y de llegada a necesitar el tratamiento renal sustitutivo. También tiene beneficio sobre los años de vida ajustados por calidad, y también incluso hacen ese análisis económico donde tenemos este ahorro de aproximadamente 6.000 euros por paciente. Bueno, nos movemos al campo de los agonistas de GLP-1.
Esto es un estudio de este mismo año, en donde ya empezamos a tener datos cada vez más consistentes sobre el uso de estos fármacos en poblaciones especiales. En este caso son pacientes trasplantados renales, veis aquí 338 pacientes, y veis aquí los resultados. No hay cambio significativo en el filtrado, se reduce la excreción urinaria de proteínas, se mejoran los niveles de glicada y hay evidentemente una pérdida de peso. Son todavía estudios observacionales, pero que nos van dando idea del beneficio que pueden tener estos fármacos en este tipo de poblaciones. Se presentó ayer, se comentó, con lo cual vamos a ir muy brevemente, los efectos de los agonistas GLP-1. Esto es un metaanálisis del año pasado, tanto en eventos compuestos como en reducción de albuminuria. Y esto es un estudio derivado de un registro de Taiwán. Aquí veis el número de pacientes iniciales que se consideran, más de 1 millón, y lo que analizan es la incidencia, la necesidad de diálisis en los pacientes que reciben agonistas de receptor GLP-1 frente a IDPP4. Aquí tenéis, este son el grupo final de análisis que os muestro en la siguiente diapositiva el resultado. Fijaros, los pacientes que iniciaron con un agonista de receptor GLP-1, fijaros, un descenso de riesgo relativo de llegar a diálisis de casi un 60% en relación a los pacientes diabéticos que iniciaron tratamiento con un IDPP4. Bueno, el impacto de los agonistas GLP-1 sobre la pérdida de filtrado glomerular, ya teníamos algún estudio publicado el año pasado. Aquí se analiza concretamente semaglutida y aquí podéis ver cómo la molécula induce un retraso de una reducción de la pérdida de filtrado, tanto en los individuos que tienen filtrados por debajo de 60, que es más marcado que esa pérdida que en los individuos que tienen un filtrado todavía conservado por encima de 60 mililitros por minuto. Bueno, entre otras razones, esto dio pie a diseñar un estudio específicamente dedicado, que se ha comentado, es el FLOW, ese FLOW en pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes diabéticos. Aquí tenéis los criterios de inclusión y bueno, los datos basales. Son pacientes que tienen un filtrado medio de 47 mililitros minuto y un cociente de albúmina creatinina por encima de 500, es decir, pacientes en alto riesgo de progresión. Se compara semaglutida 1 gramo subcutáneo frente a placebo. Y como se ha dicho, los resultados detallados los tendremos dentro de un par de semanas en el europeo en Estocolmo, pero sabéis que en octubre se para de forma prematura el estudio porque el análisis intermedio que estaba programado y una vez que el comité se reúne decide que ya hay un criterio claro de eficacia y decide parar el estudio. En marzo nos llega la noticia de que semaglutida había demostrado un 24% de reducción en ese combinado de progresión de enfermedad renal crónica y además también de los otros objetivos, como se ha comentado. Como digo, tenemos que esperar un par de semanas para conocer en detalle los resultados. El futuro más próximo, pues también se ha comentado, tirzepatida. Ayer Juanjo presentó este mismo metaanálisis de todos los estudios del programa SURPASS. Aquí tenéis el efecto sobre albuminuria, esa reducción. De momento, filtrado glomerular, parece que no hay un efecto consistente, pero también es cierto que no hay un tiempo suficiente en la mayor parte de estos estudios. Lo ha comentado Rita ahora, el papel de la inhibición de la aldosterona sintasa, ese efecto antialbuminúrico que parece evidente. Este es el porcentaje de pacientes que alcanzan una reducción de albuminuria por encima del 30%. Veis que es un porcentaje importante. Bueno, tenemos este escenario con todas estas medidas farmacológicas que ahora tenemos que ir integrando, pero yo quisiera dar un salto un poquito a otra esfera, y que son también medidas no farmacológicas, pero que tienen impacto directo sobre la nefroprotección. Y la primera de ellas es hacer visible la enfermedad renal crónica. Este trabajo lo conocéis, aquí tenemos a María, que es la autora principal, y donde se observa cómo en un porcentaje que a mí me parece, permitirme incluso decir, inaceptable, de pacientes que tienen enfermedad renal crónica y este diagnóstico no se recoge en su historia clínica. ¿Esto por qué es importante? Bueno, por los datos del REVEAL-CKD. Este estudio son pacientes en estadio 3 y fijaros cómo el hecho de registrar el diagnóstico de enfermedad renal crónica en la historia clínica del paciente supone que haya
un aumento en el empleo de fármacos renoprotectores y fijaros, por ejemplo, cómo la pendiente de pérdida de filtrado glomerular que llevan a estos pacientes se enlentece a partir del momento de que se establece el diagnóstico y queda registrado. Además, ellos incluso estiman que si nosotros retrasamos el registro de este diagnóstico, esto supone un incremento de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica a estadios más avanzados de un 40% por año, de necesidad de terapia renal sustitutiva de un 63% por año y de un incremento de un 8% del riesgo de eventos cardiovasculares mayores. Es decir, tenemos que empeñarnos en diagnosticar, pero que ese diagnóstico también quede reflejado y recogido en la historia clínica. Y otro punto también importante es que tenemos que diseñar una hoja de ruta cuando vamos a usar estos fármacos. Y esa hoja de ruta consiste en tener claro, evidentemente, cuándo y a quién vamos a pautárselo y luego tener en cuenta toda una serie de consejos en función de las características y los efectos adversos que conocemos de estos fármacos para anticiparnos, de forma tal que al paciente le minimicemos el riesgo de que presente este efecto adverso y ello suponga que abandone el tratamiento. Estos son una serie de consejos que recoge conjuntamente la ADA con la CADIGO y veis, como digo, en función de los distintos fármacos, de sus efectos secundarios, un poco el consejo para evitar minimizar el abandono terapéutico de los pacientes. Bueno, tenemos que ir, yo creo que los cardiólogos han tenido este cambio revolucionario, esto de los 4 pilares, y nosotros tenemos, yo creo que ya, digamos, experiencia y evidencia suficiente como para también intentar llegar a esa situación. Paso de nuevo a José Luis para que continúe y termine. Estos 5 minutos últimos, bueno, Rita ha comentado, estos simplemente antagonistas de la endotelina que tienen efectos sobre túbulo, mesangio, podocito, efecto inflamatorio, y son muchos los ensayos que ha presentado ella, por lo tanto vamos a ir mucho más rápido, de forma de decir que cenicibotentan produce una reducción importante de albuminuria, no vamos a repetir, pero sí que quiero comentar estos de los activadores de la guanilato aciclasa, que estos fármacos son fármacos que sensibilizan la guanilato aciclasa al óxido nítrico endógeno y que estimula esta guanilato aciclasa que induce una vasodilatación dependiente del óxido nítrico que produce una mejoría endotelial y una relajación vascular. Por lo tanto, tenemos Runcaciwat y tenemos recientemente Abenciwat. Hay un estudio con Runcaciwat que hemos participado, pero todavía no está publicado, el Concord, y este estudio que hemos hecho en fase 2, que se va a comunicar por tema de embargo, no puedo decir los resultados, pero simplemente que esto se presentará la semana que viene en el Congreso Europeo. Es un grupo de los 2 ensayos clínicos que habéis participado, Pepa, Secundino, en estos 2 ensayos clínicos fase 2 con Abenciwat y que pueden ser prometedores. Y finalmente, ayer Pepa hablaba y Beatriz hablaban de sexo. Yo diría, hablamos de género, porque si hablamos de sexo, hoy aquí en combinación podríamos hablar de poliamor. Y no se trata de poliamor, se trata de combinación. Es decir, sexo es a género, como poliamor es combinación. Entonces, en la combinación lo acabáis de ver y ha comentado también Juan. Es decir, cuando analizamos los mecanismos de la enfermedad renal diabética, hay múltiples fármacos que actúan sobre los mecanismos, sobre todo ISGLT2, bloqueo del sistema renina-angiotensina y GLP-1. Y aquí cuando hemos combinado, son datos del estudio Fidelity, fijaos cómo se reduce de una forma importante la progresión. Aquí es la menor tasa de progresión con finerenona y ISGLT2. Esta diapositiva se ha presentado ya 4 veces en esta sesión. Reducción de la combinación hasta un 58% en la progresión renal cuando se combinan nuestros 4 pilares del tratamiento. Tenemos ya combinaciones de cibotentan, dapagliflozina, que es el estudio CENIT, con resultados de reducción importante de albuminuria, que ahora estamos en CENIT no diabéticos. Tenemos datos del Confidence, que también están participando gente que estamos aquí, en pagliflozina, finerenona, y que finalizará más o menos en 8 o 9 meses. Tenemos datos. Tenemos ya datos de pequeños estudios en el que asocian finerenona y dapagliflozina con una reducción significativa de la albuminuria aditiva, es decir, son combinación, y esta es lo que hago yo en la consulta. Es decir, yo cuando veo un paciente con diabetes
enfermedad crónica de la diabetes, que son los que nos envían, filtrado por debajo de 60 albuminuria, maximizar el bloqueo del sistema renina-angiotensina, presión arterial óptimo, dieta hiposódica. Y pregunto, y aparte de medidas de estilo de vida, ¿está contraindicado un ISGLT2? Es decir, no está embarazada la paciente, no hay candidiasis muy frecuentes ni antecedentes de cetoacidosis diabética. Lo utilizamos y si no está, pues cualquiera de los tres, siempre optimizando el control y factores de riesgo cardiovascular, evitando sobrepeso. Si hay sobrepeso, un GLP-1 y si no, le digo, ¿usted estaría dispuesto a pagarse eso con un IMC pues más de 27, por ejemplo? Y si persiste la albuminuria, finerenona con filtrados por encima de 30 o potasio menos de 4,9. Quizá el paciente que tiene una vasculopatía periférica, Juan Navarro ya ha demostrado en sus ensayos clínicos que pentostifilina puede ser una buena alternativa y en ficha técnica está indicada en pacientes con enfermedad vascular periférica. Y sobre todo, a ver qué pasa con el estudio FLOW, que ya sabemos en el endpoint primario, y cómo se debe aplicar aquí semaglutide en este algoritmo. Y sobre todo, diagnosticar a tiempo, como ha dicho Juan ahora, y evitar nefrotóxicos y ajustar fármacos a su función renal. Por lo tanto, esta diapositiva, Nuria y Pedro, esta es la original, porque mis diapositivas dan la vuelta por el mundo y luego me vienen las otras con versiones modificadas. Esta fue la original que le pasé a Ricardo. Entonces, esto porque yo he cambiado las fechas de aquí. Tenemos estas bases, aparte de disminuir el riesgo residual, control metabólico, etcétera. Los fármacos con GLP-1 probablemente en el 24 que se apruebe, antagonista receptor de endotelina probablemente el año que viene y los activadores de la guaninato ciclasa en un futuro. Gracias a todos y esperamos en Valencia. Muchas gracias a los dos, Juan José Luis y a Rita. Empezamos la discusión. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Rita, ¿puedo preguntar yo? Adelante. Sí, ¿puedo? ¿Me da el micrófono? Ahora, gracias. Bueno, gracias por las ponencias. A mí me sigue preocupando, porque tú has hecho todos estos estudios, el tema del edema, porque los antagonistas de la endotelina empezamos con fármacos Abosentan, que hinchaba mucho, etcétera. Ahora es mucho menor el edema, pero tú ya has puesto tanto en Sparsentan o en otros que el edema o la hiperhidratación puede ser algo problemático. Sí que es verdad que se ha visto que con ISGLT2 esto se minimiza. ¿Cuál es tu experiencia o tu percepción de todos estos nuevos fármacos? Primera pregunta, en relación a la retención hídrica. Buenas, gracias, Maurice. Sí, edema es un problema, pero es manejable. Cuando he hecho el ensayo con BI-drug with empagliflozin, de pacientes con empagliflozin no tenían tanto edema, pero los que no tienen flozina al inicio, edema es un problema. Well, I think I tried to answer in English. And the problem is that all these trials, the population are very selected. So we really don't know if with high-risk population, because in many of these trials, they couldn't have cardiopathy, they couldn't have a BNP over 500, and in many of them, BNP were followed. What I see is that in selected patients, we have no problem with edema whatsoever. With some patients, we have undiagnosed heart disease. We had some problem with edema. Well, our experience is just in this trial selected populations. And if you look at the trials, for instance, in the EGA trial, we don't have problems with edema. When we go to the CKD trials, there edema problems appear. Well, I think it has to be a personalized treatment, like we do with finerenone, with hyperkalemia risk as well. And but we're going to have more fluid retention when we use it in a broader CKD heart population. ¿Crees que algún biomarcador puede ser de utilidad para monitorizar esto? Porque el BNP en la enfermedad renal crónica no es un buen biomarcador. ¿Crees que para monitorizar esta hiperhidratación o edema existe algún biomarcador para su seguimiento o no? Well, we do see anemia. We see hemoglobin levels decreasing.
And well, we have some studies with your studies with CI125, so it can be a good biomarker. The indication for now is to monitor with BNP. That's the indication that we have. Sí, por la doctora Márquez. Gracias. No, las reflexiones sobre los antagonistas de la endotelina, ¿no? Con Sonar sí que veíamos ganancias de peso muy llamativas, de 5 kilos, 3 kilos de pacientes que tenías que poner diurético. Yo esto no lo he visto con los pacientes de edad pasivos. O sea, parece que claramente el perfil es distinto. Yo creo que los criterios de inclusión tan restrictivos se han arrastrado de la experiencia con otros inhibidores de endotelina que eran mucho más agresivos con el tema de la expansión. Mi sensación es que el cibotentan no va a ser exactamente ese perfil y probablemente se pueda, digamos, extender un poquito más a pacientes de un poquito más de riesgo. Pero bueno, habrá que verlo en el futuro. Pero claramente es distinto. Sonar no tenía nada que ver con esto. Sí, es distinto. I participated in SONAR as well with plenty of patients, and it's very different. But the patient was not selected, and we do see edema with this PHI trial. We did see edema, but Tenían que tener BNP por debajo de no recuerdo el sí, nivel. O sea, claro. era el mismo criterio de selección más o menos que edad pasiva. Tenemos también a Chema Mora, al doctor Mora. Bueno, enhorabuena a los tres ponentes por las excelentes presentaciones. Realmente tengo preguntas como para cada uno, pero voy a empezar por Rita para hablar. Rita, una pregunta en español, ¿bien? Sí. Vale. Hace 2 años, cuando leí el New England de Baxdrostat, que fue todo para mí, ahí descubrí un poco todo este mundillo, y empecé a pedir renina de manera prácticamente seriada a todos los pacientes hipertensos. Me ha salido alterada probablemente en el 40% de los pacientes sin que sean refractarios, y es bastante frecuente. Cuando entro en contacto con endocrinología, ellos quieren hacer más pruebas confirmatorias y todo un poco se complica, ¿no? Tú en la práctica clínica también lo sueles ir para seguimiento o para diagnosticar esos pacientes que están catalogados como hipertensos esenciales, principalmente para buscar el riesgo cardiovascular que tienen a medir renina y aldosterona. Well, that's a very good question. I didn't have time to bring a very interesting study that when we talk about personalized treatment in CKD and in diabetic kidney diseases, we are starting to see it in hypertensive patients as well. So there's very elegant trials that show that with different phenotypes, we have to choose different drugs for hypertension. And maybe that explains some of the difference in those trials, because if you have patients that they are really responsive to diuretics, you have patients that are clearly indicated to do mineralocorticoid receptor antagonists, and that the effect on its blood pressure, it's going to be based on the physiopathology behind the blood pressure disease, which is multifactorial and different in each patient, as we see. So the future is we are going to treat better and more directed our patients. If we look at the target HDN trial with, well, I can't say the name, lordostatin, something like that. They had 2 cohorts, one with PRA suppressed and another with no plasma renin activity suppressed. And in that trial, there was no difference in the control of blood pressure. So there's lots that we still do not know, but that's the path. That's the path. All of these trials, they are giving us more knowledge to know what's happening with the disease and then allow us to treat more directly each and every patient. I just wanted to add something to the trials. When we participate in these trials, most patients were not on SGLT2 or finerenone. I just said, you don't have finerenone still? Yeah, we have finerenone until a couple of weeks ago. In some communities, some others, they do not. Okay.
But all of those patients were going to be, most of them, on finerenone and flozin. So I think the fluid retention with the endothelins is not going to be a big issue when we have all the other pathways that are distracted, controlled, if you know what I mean. Doctor Navarro, tu pregunta. Quería preguntarle a Rita si con la llegada de los inhibidores de la aldosterona sintasa, ¿crees que hay una base fisiopatológica para el tratamiento combinado con antagonistas del receptor de aldosterona? Igual que nos habíamos planteado el uso combinado IECA, ARA2, que sabemos que no debe usarse, pero que sí lo usamos en algunos pacientes, por ejemplo, los glomerulares muy proteinúricos. Well, I was thinking that you were going to ask me the usual question. Are they going to replace the MRIs? But Navarro, you are always making me in trouble. So I think, well, that has to be studied. Maybe in, yes, obese, very hypertensive patients, that can be tested. But hyperkalemia risk is an issue, of course. But maybe in the selected patients, we can use the holy grail of nephrology, which is to do the whole blockage of the RAS system and aldosterone and everyone. But the really thing is, we don't really know what we are doing here, because all these systems, endothelin system, RAS system, they are all intricated with each other. They are different depending on the context. For instance, we have that dual receptor antagonist for ETA and ATP in hypertension. Why? No? Because we are used to see that ATA is the vasoconstrictor receptor. Why ETB? Because ETB in hypertensive patients induces hypertension, vasodilation in normal patients, in hypertension, so all these systems, they are different depending on the context and on the system. And we know so little about this, but it's very interesting, all of this. Muchas gracias. Doctor Cigarrán. Felicitaciones a Rita y a toda la mesa. Yo tengo una cuestión, y es que con el sonar nosotros utilizamos atrasentan en una dosis más baja que, por ejemplo, estamos utilizando en el duplex y en el affinity con el sparsentan. La capacidad de retención en ambos, y eso que en el affinity estamos con 15 miligramos diarios, que ahora empezamos una extensión, y la retención de volumen, esta quizá nosotros lo hemos visto al inicio cuando la proteinuria era muy importante, porque era focal y segmentaria con de 8 a 10 gramos de proteinuria, y a medida que progresa el ensayo, la retención de fluido, seguido bien por el BNP y también por bioimpedancia, no hemos observado una retención de fluido tan alta. O sea, eso es una cuestión. Sí, es un comentario. Gracias. Y lo segundo es que una de las cosas que echamos de menos en los endpoints es la utilización de la variable combinada terapia renal sustitutiva mortalidad. Que eso, utilizar la mortalidad como evento competitivo en los endpoints, piensa José Luis que hay pacientes que no inician terapia renal sustitutiva porque se mueren antes. Entonces, la muerte debería ser un evento competitivo. De acuerdo. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta ya y vamos a terminar. Hola, buenos días. Yo soy Maya de Canruti y quería consultarles, ahora que ya disponemos de la finerenona, si la queremos pautar en un paciente que ya esté con eplerenona o con espironolactona, entiendo que si la indicación de la espironolactona sería hiperaldo o la hipertensión resistente, o la de la eplerenona sea insuficiencia cardíaca febril reducida, la tendríamos que mantener y no cambiar, ¿no? ¿O hay alguna recomendación sobre el añadir la finerenona? No hay recomendación a día de hoy respecto a eso. Entonces ya es un poco, hombre, vamos a ver, siempre se ha dicho y las guías siempre van recomendando que hay que usar los fármacos que hayan demostrado beneficio renal y cardiovascular. En el contexto, dependiendo en el contexto del paciente, pues habrá que ver si en ese caso eplerenona, espironolactona está pautada desde ese punto de vista y hay evidencia de que ofrecen beneficio, y si no, bueno, pues finerenona sería una opción.
En general, eplerenona ha demostrado bajada proteinuria, que es un gran antiproteinúrico, pero no ha demostrado reducción en la progresión renal. Segunda parte, como ha dicho Juan, revisar la indicación si es hipertensión refractaria. Y claro, si me disculpa 35 segundos para Rita Birne en relación con esto, resulta que nos habían dicho que finerenona no bajaba mucho la presión arterial, pero has presentado los datos de reducción con mapa 24 horas de reducción de hasta 8, 9 y 10 mililitros minuto. Finerenona, entonces, ¿podíamos sustituirla claramente o baja tanto la presión arterial? In CKD, that was a subgroup of the patients, so they are, well, I see SGLT2 inhibitors and finerenone as balanced drugs, drogas equilibradoras, pero si la tensión es baja, ela no la baja, pero si la tensión es muy alta, ellos controlan la tensión. Correcto. Porque así, en vías, tenemos que ver los medicamentos en otra perspectiva, no para bajar o para subir, van a corregir procesos maladaptativos. En hipertensión resistencia, sí hay un valor más alto de finerenona, como hay with SGLT2 inhibitors in sodium retention states. Pues vamos a cerrar la mesa con esta última frase. Tenemos que mirar los medicamentos con otra perspectiva. Muchas gracias a todos.